Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con el tercer encuentro regional de la zona sureste de FEMECOT. Vamos a empezar con el módulo de reconstrucción de extremidades. Para este módulo vamos a tener la grata presencia de los doctores José Aguilar Romero y el doctor Leonardo López Almejo, y un servidor. El doctor, como presentación, el doctor José Aguilar Romero, él es ortopedista, egresado del estado de Tabasco, del Hospital Rovirosa, cuenta con alta especialidad en cirugía de la mano, la cual realizó en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y un diplomado en cirugía de plexo braquial y nervio periférico. Actualmente él labora en el Hospital Pediátrico del estado de Tabasco, el Hospital Roberto Nieto Padrón. Con él vamos a ver sobre la parte de reconstrucción de extremidades en niños y mano traumática. Y el doctor López Almejo. Bueno, ¿qué no podemos decir del doctor López Almejo? Es nuestro actual presidente de la federación, es autor y coautor de innumerables artículos nacionales e internacionales, autor de capítulos de libros, es profesor titular del curso de cirugía plexobraquial y nervio periférico, es director académico de un curso internacional del Máster Internacional de Cirugía de Plexo Braquial y Nervio Periférico, el cual se lleva a cabo en Egipto, en España, en México y la India. Es profesor adjunto de los cursos de ortopedia en Mexicali, en Baja California, entre muchísimos otros grados académicos, presentaciones en todo tipo de congresos. Su principal área de trabajo, nervio periférico y reconstrucción microquirúrgica de extremidades, de la cual nos va a hablar el día de hoy de una manera muy amplia. Y yo, un servidor, el doctor Héctor Palomino, yo también soy ortopedista, con una subespecialidad en cirugía de mano, igual un diplomado de cirugía de nervio periférico, cirugía de plexo braquial, y yo laboro como jefe de servicio en el Hospital de Alta Especialidad Gustavo Rovirosa, que es nuestro hospital en Tabasco, que es la sede del Sistema Estatal de Urgencias. Entonces, la mayoría de las lesiones graves en el estado llegan a este hospital. Bueno, iniciaremos en un momento con las pláticas y nos vemos en unos cuantos minutos con la sesión de preguntas y respuestas en las que estaremos participando los tres. Adelante con las presentaciones. Muchas gracias a FEMECOT por la invitación. Un honor para mí participar en este Congreso Sur-Sureste 2022 y vamos a platicar un poquito acerca del salvamento o amputación de la mano traumática en pediatría. Es un tema bastante importante y en los últimos años se ha incrementado la casuística de lesiones en manos, sobre todo en niños. En épocas decembrinas aumenta todavía la cifra por quemaduras por petardos e incluso quemaduras eléctricas. Hay muchas causas de este tipo de padecimiento que van a ser, como comenzamos, las quemaduras eléctricas, lesiones por molino, heridas por arma blanca, sierra eléctrica, mordedura de insectos, machacamiento y abulsión. Estamos en el sureste del país. Realmente aquí el uso del molino eléctrico es una herramienta con la que muchísima gente cuenta en casa para sus actividades culinarias diariamente, y en descuidos los pequeños introducen la mano y es imposible parar el mecanismo del molino y causa daños prácticamente catastróficos, al igual que las quemaduras eléctricas. El manejo tiene que ser un manejo integral. Son lesiones severas. Hay que tener en cuenta siempre la vigilancia cardiopulmonar, la función renal, control estricto de líquidos y estar en constante coordinación con algún servicio de pediatría, sobre todo para el manejo integral de este paciente, no solamente enfocarnos en la lesión exclusivamente de la mano o la extremidad, sino ver siempre el manejo integral, que es lo más importante en el inicio de estos padecimientos.
El objetivo siempre va a ser mantener la circulación, prevenir infecciones, procurar cierre de heridas, mantener la función, minimizar las secuelas. Todas las manos traumáticas en pequeños, en pequeños como en adultos, realmente es en nuestra área de urgencias, en nuestra actividad diaria como médicos, siempre es un poquito complicado por la congestión de quirófanos y la falta de espacios a veces para poderlos pasar, porque hay otras urgencias que se van priorizando, sobre todo en instituciones donde tenemos muchos servicios, y realmente es algo que se deja o se posterga un poco para hacer el primer aseo quirúrgico o el primer acceso quirúrgico y limpieza y debridamiento de las heridas, ¿no? Es fundamental el tiempo mientras en lo más rápido posible se pueda dar la atención, el resultado va a ser mucho mejor. Hay que tomar en cuenta que no es únicamente el salvamento de la extremidad, sino preservar las estructuras para dar un mejor pronóstico en cuanto a función a futuro. Hablando que empezaremos hablando de las quemaduras eléctricas, y esta imagen es muy importante y vale la pena tenerla en el bolsillo siempre que estamos cerca del área de urgencia, sobre todo en niños quemados, sea por petardos, por pólvora o por quemaduras eléctricas. Realmente el hecho de hacer una fasciotomía en la extremidad superior, antebrazo, muñeca, y mano y dedos, lleva una secuencia, lleva un orden lógico y un por qué hacerlo de esta forma, como lo presentamos en las imágenes. Es una S itálica que abarca prácticamente el túnel cubital en la cara interna del brazo, en unión del brazo con el antebrazo. Posteriormente, los compartimentos anteriores, superficiales y medios del antebrazo, prolongarse hacia el túnel cubital, hacia el canal de Guyon, y luego irnos hacia el túnel del carpo y liberar el nervio mediano. Esta secuencia, esta imagen, secuencia de disección, es precisamente buscando el preservar en la mayor medida posible tanto la integridad del nervio cubital como el nervio mediano en sus compartimentos anteriores del antebrazo y muñeca. Claro que el síndrome compartimental o la contractura isquémica de Boltzmann, como consecuencia de esto, es lo que va a dar la pauta de la función y el resultado a futuro de una extremidad, tanto en cuanto a salvamento como a funcionalidad. No únicamente pensar en tratar de dejar una prótesis biológica que no sea muy funcional, y el manejo, obviamente, en cuanto al tiempo y el manejo con una fasciotomía temprana es bastante útil. Obviamente hay lesiones tan severas en las que únicamente no hay prácticamente muchas opciones que hacer, pero este tipo de fasciotomía, estas incisiones son bastante importantes conocerlas, tenerlas en mente para cuando tengamos un caso poderlas realizar de esta forma. El dorso del antebrazo y dedos también es importante hacer fasciotomías para liberar la presión de los espacios interdigitales de los músculos interóseos y mejorar el flujo sanguíneo interóseo y de la mano y de los dedos. En los dedos, los ligamentos de Grayson y Cleland son importantísimos liberarlos para liberar la presión y mejorar la circulación hacia las puntas digitales. Siempre después de las 24, 48 horas del evento, lo primero que se empieza a observar en cuanto a cambios de coloración, necróticos y una coloración bastante marmórea u oscura, van a ser de las puntas digitales hacia proximal. Entonces, por eso es importante, si ya hicimos la fasciotomía en antebrazo y muñeca, ir a dorso de la mano y valorar si también es necesario hacerlas en los dedos. Son lesiones bastante difíciles, muy ingratas, son lesiones que abarcan dermis, tejido músculo tendinoso, lesiones óseas, tejido nervioso y tejido vascular. Es una imagen de una quemadura de tercer grado que aparentemente el antebrazo y brazo pudiéramos pensar, o por la coloración, darnos una idea de que pudiera todavía hacerse un salvamento. Aunque tengamos un caso como es de este tipo, de una quemadura eléctrica en la que a nuestra mente puede venir una amputación, siempre es importantísimo hacer las fasciotomías de inicio y dejar que se delimite el daño hasta donde podamos preservar la mayor parte de la extremidad.
Recordemos que existen amputaciones a nivel de la muñeca, antebrazo, codo y del brazo, que aún pueden ser funcionales en cuanto a la utilización de una prótesis biológica, biomecánica a futuro. Entonces, aunque se vea esta imagen, siempre hay que tratar de plantear, de tratar de salvar lo más que se pueda en cuanto a funcionalidad a futuro. La rigidez articular es algo importante en este caso. El caso de esta foto, el paciente desafortunadamente falleció, pero tuvimos uso la imagen para que observemos estos clavillos Kirchner que están en las metacarpofalángicas. La función es preservar la rigidez, combatir la rigidez de las articulaciones metacarpofalángicas y evitar una contracción una contractura en extensión y tener una mejor funcionalidad a futuro. Es un caso de una quemadura circular. Casos como estos que se pasan a quirófano para hacer debridamiento y lavado quirúrgico hay que aprovechar para hacer fasciotomías, siempre sin ante la duda, pues, no tener duda de hacerlo. Las quemaduras eléctricas son bastante complejas, provocan muchísima rigidez y las fasciotomías y las intervenciones en tiempo y forma son las que marcan la diferencia entre poder dar una oportunidad o no. Siempre tratar de preservar y reconstruir para dar la mayor funcionalidad posible al paciente. Los nervios son muy importantes. De inicio, si hay nervios lesionados, quitarlos y reconstruirlos con injertos en menor tiempo posible para una mejor funcionalidad. Obviamente hay daños irreversibles como estos, en los que no hay muchas opciones por hacer, pero bueno, en otros casos se pueden intentar lo que se puede hacer para no amputar. Las lesiones por molinos, como les comentaba, son bastante comunes. Este caso es una niña que metió la mano en un molino, perdió prácticamente tres dedos de la mano. Esta fue el resultado del primer evento quirúrgico. Se decidió con los familiares hacer una transferencia de un dedo de pie a mano para poder hacer una función de pinza y poste más funcional que la que había quedado después de la lesión. Es una transferencia de dedo de pie a mano vascularizada, en la cual se colocaron injertos por la falta de cobertura cutánea y prácticamente el resultado fue bastante aceptable. La niña, después de 8 meses del procedimiento, estaba en una etapa de rehabilitación, no tenía ningún problema para la marcha, estaba readaptando la mano para la funcionalidad y tuvimos un resultado satisfactorio. Hay otras lesiones en las que no se compromete todo el dedo, pero tenemos lesiones que tienen exposición de tejidos tendinosos y óseos y hay que realizar cirugías de salvamento y de reconstrucción como este colágeno de Cuava para dar una cobertura a la zona del defecto. Este es el resultado final. Hay lesiones también por abulsión, en este caso un caso de un pequeño que tuvo una lesión por un hilo de la lavadora eléctrica. Prácticamente la coloración era marmórea al llegar. Teníamos un drenaje venoso adecuado. Lo que hicimos fue nada más una revascularización arterial. En una sola arteria logramos preservar el dedo y la extremidad. Entonces, podemos hacer uso de la microcirugía y poder reconstruir y rescatar ese dedo afectado. Lesiones por aplastamiento, es un caso de un aplastamiento por un portón, donde hubo pérdida importante y exposición de tejido óseo y tendinoso del pulgar. Para no acortar la longitud del pulgar, hicimos un colgajo en cometa con base en la primera arteria dorsal metacarpal para dar cobertura al defecto y reconstruir y preservar la longitud y la mejor función anatómica y la mejor forma anatómica y funcional del pulgar. También tenemos lesiones por insectos que son bastante dañinas. La toxina de estos animales es bastante destructiva. Este caso lo resolvimos con un colgajo anterolateral de fémur, vascularizado, conexado a la arteria radial y a la vena cefálica para dar cobertura y preservar función tendinosa y de pinza y extensión y flexión de la mano afectada. Hay lesiones en punta digital como amputaciones muy distales en las que se requiere también
microscopio y técnica microquirúrgica para poder hacer un reimplante. En estos casos, con que se logre conectar una arteria y una vena es más que suficiente para poder tener éxito. No siempre se logra. Cuando no se tienen esas estructuras, en casos de avulsiones no es posible hacerlas. Se requiere de equipo de microcirugía para poder tener un resultado favorable, el cual, repito, no siempre se logran, pero en muchas ocasiones se intentan, valen la pena y se pueden tener estos resultados. Hay otros casos en los que a pesar del reimplante se pierden, y en estos casos pues podemos hacer colgajos homodigitales, como en este caso para reconstruir la punta digital, es de una niña de 15 años, en la cual pues lo hicimos para mantener una mejor forma anatómica y funcional. En los casos de reimplantes de pulgar, son lesiones también parecidas por sierra, en las que el reimplante se lleva a cabo con técnica microquirúrgica y se puede rescatar y recuperar la función del pulgar. Es un muchacho de 15 años que trabaja en una carpintería y pudimos tener un resultado adecuado. Las lesiones por sierra son bastante comunes y catastróficas. Siempre tener en cuenta en la primera revisión que aunque tengamos todas las estructuras del palmares de la mano, arteria cubital y radial, si no tenemos drenaje venoso, aunque tengamos sistema venoso palmar, si hay la posibilidad de reconstruir arterias, venas dorsales, tendones, nervios sensitivos, hay que realizar cápsula articular y estabilizar las fracturas, hay que hacerlo para dar un mejor drenaje venoso y un mejor pronóstico a futuro en cuanto a funcionalidad. Siempre ir por tendón, arterias, y no olvidar la parte sensitiva que son los nervios para dar una reconstrucción sensibilizada y tener un mejor pronóstico a futuro en cuanto a función. Muchas gracias. Buen día, soy el doctor Héctor Isaías Palomino Romero y esta vez les hablaremos sobre la reconstrucción de fracturas complejas de radio distal en el adulto mayor. Este es el hospital donde yo laboro, el hospital Gustavo A. Rovirosa, que es el Centro Estatal de Trauma del Estado de Tabasco. Bueno, recordando que las fracturas de radio distal corresponden a una tercera parte de las fracturas del organismo, las cuales corresponden a un 17% de las fracturas totales. El 1.5% de los ingresos son las de urgencias. Normalmente tenemos una proporción de 4:1 mujeres sobre hombres y se presenta en dos picos. En este nos vamos a enfocar un poco más en las lesiones de alta energía. Aunque se dice que son en jóvenes, también los adultos mayores ya están presentando lesiones por fracturas de alta energía por su mayor actividad y su fragilidad ósea propia de su edad. Siempre el estudio lo vamos a iniciar con las radiografías simples, una proyección APA y lateral, la cual nos van a aportar mucha información sobre la severidad de la lesión, como en este caso que podemos ver avulsión de la esteroides cubital, hundimiento de la esteroides radial, un trazo coronal a nivel de la articulación escáfoseminilunar y un corte sagital, una lesión sagital. En esta es otra radiografía de otro paciente, un accidente mucho más complejo, en la cual vemos hundimientos centrales, fracturas sagitales como coronales, multifragmentación metafisaria y avulsión de la esteroides cubital. Siempre es imprescindible hacer un estudio de tomografía con cortes de 2 milímetros. Recordamos que cualquier fragmento que sea mayor a 2 milímetros es representativo y es significativo. Es muy importante en una articulación tan pequeña como el radio, fijarlo, siempre tener cortes axiales, cortes sagitales y de ser posible una reconstrucción en tercera dimensión. Nuestras clasificaciones cada vez han sido más complejas o van avanzando, como la clasificación de Jupiter, en la cual ya se enfoca en los fragmentos específicos, como en la 2B, que es el fragmento dorsal, el rimbolar, la estinoides cubital, la estinoides radial, las fracturas por hundimiento tanto del escafoides como de semilunar, los famosos deer punch, que todas se asocian a lesiones de alta velocidad. También recordamos las teorías de las 3 columnas de Ricci y Rigazzoni, las cuales nos dicen que hay una columna radial en el radio, una cubital en el radio también, y la columna cubital.
Actualmente existe una modificación en la cual las dos columnas radiales se dividen en otras dos. Ahora tenemos una columna lateral en el radio, volar, una dorsal, una columna intermedia o cubital, volar y dorsal, lo cual corresponde a las fosas del semilunar y del escafoides. Específicamente se está trabajando mucho sobre los fragmentos, los dos rims, los dos anillos, el dorsal y el volar, que corresponden a la articulación radiocubital distal. Siempre podemos tener fracturas asociadas, como son lesiones del carpo, como lo podemos ver en esta imagen. Entonces tenemos una fractura de radio distal con una apertura del espacio escafosemilunar. Nuestro tratamiento, ya una vez que tenemos nuestro diagnóstico, vamos a usar placas volares, placas dorsales, vamos a usar tornillos Herbert. Actualmente se está entrando a unas placas especiales. ¿Cuáles son las placas especiales? Son placas de segmentos específicos para fijar únicamente el fragmento dorsal o el fragmento volar de alguna de las dos columnas. Se puede hacer mini-open, reducción abierta, eso ya varía mucho de un cirujano a otro. En este vamos a ver el primer caso, que fue la radiografía que vimos en un inicio. Es un varón de 5 años, el cual tiene una caída de de sustentación, en el cual encontramos, como ya mencionaba hace un rato, en la gran fragmentación metafisaria, encontramos fragmentos volares, dorsales, hundimiento central y la evolución del estiloides. En este caso, también una fractura del escafoides. En este caso se pudo hacer solamente por vía volar la osteosíntesis, fijando el fragmento del estiloides cubital para reinsertar el ferrocartílago triangular y fijando de forma retrógrada el escafoides. Aunque se utilizó un abordaje dorsal para poder para mejorar la reducción, solamente se hizo osteosíntesis vía volar. Este es el segundo caso, en el cual esta es una paciente femenina que tenía como una fractura asociadas de ambos codos. Ella es una caída de 3 metros de altura con las manos en extensión. Solamente fracturó un radio, pero también se fracturó los dos codos. En esta prestamos suficiente atención, hacemos la tomografía y vemos en la imagen de arriba a la derecha, con azul, el fragmento del radio volar, un hundimiento central que está marcado en rojo y un fragmento dorsal que está marcado con la línea anaranjada. En otro corte podemos encontrar el gran fragmento volar. Entonces, en este caso tenemos que hacer una osteosíntesis mucho más agresiva. Tenemos que fijar el escafoides, hacer un abordaje dorsal, un abordaje volar, con osteosíntesis volar y osteosíntesis dorsal. ¿Para qué? Para fijar todos los fragmentos que vimos en la tomografía. Aunque no se ve en estas imágenes, tuvimos que usar incluso tornillos de mini fragmentos de 1.5 para dar contención al fragmento central que estaba volando. Este es otro caso en el cual tenemos un paciente con un accidente automovilístico, tiene una fractura muy pequeña, pero de suma importancia. Podemos ver que solamente es el rim volar, lo cual le condiciona una fractura luxación del carpo con una disociación escafosemilunar. En este caso tenemos que hacer un abordaje no tan convencional, una modificación del abordaje de Henry, donde nos tenemos que ir mucho más cubitales para entrar específicamente sobre el fragmento volar de la columna medial del radio. También tenemos que hacer un abordaje dorsal para apoyarnos en la reducción, el cierre y la reconstrucción de los ligamentos escafosemilunares. En como podemos observar, usamos un par de técnicas en las cuales usamos una placa para un fragmento específico, que es el más cubital del radio 2.0. Utilizamos clavillos a manera de repisa. Hacemos una reconstrucción con anclas de los ligamentos escafosemilunares y una fijación percutánea con un clavillo de Kirchhoff para mantener la reducción. Aquí tenemos la radiografía que pasó, la tomografía en un inicio. En este caso, el fragmento es el fragmento dorsal, lo cual nos condiciona, como el caso pasado, una luxación de todo el carpo, pero esta vez
a la parte dorsal. Entonces, esto se reconstruye con una placa también para segmento específico, en este caso 2.4 de ángulo variable, para dar sostén, para mantener el fragmento en su lugar, y este fue un abordaje únicamente dorsal. Este es otro caso de un masculino de 50 años, que podemos observar solamente en las radiografías simples la gran fragmentación, tanto volar como dorsal, y el hundimiento central. En este caso tuvimos que hacer un doble abordaje y nuevamente dos placas para mantener los dos fragmentos, con los cuales podemos observar en la radiografía AP se reconstruye totalmente la superficie articular, lo cual podemos corroborar también en la radiografía lateral. ¿Qué complicaciones podemos tener actualmente en los tratamientos de las fracturas radiodistales? No diagnosticar fracturas, como en este caso, una fractura del rin volar, en el cual no se fijó, por lo cual se luxa después de operado sobre una placa vía volar, pero el fragmento, al ser muy pequeño y muy distal, no se pudo fijar, y esto provoca la luxación del carpo. Eso tenía 3 meses de evolución. Otra complicación muy común es minimizar la fractura, no estudiarla bien. En este caso, hicieron osteosíntesis únicamente con 2 clavillos, en el cual no están fijando ninguno de los fragmentos importantes, que es los fragmentos de la radiocubital distal y volar. O abusar de los implantes, pensando que al hacer una fijación con un gran número de implantes podemos tener una buena reducción, en el cual observamos placas de radiodistal, una placa tercio de caña para el cúbito, la cual está haciendo una reducción insuficiente que tuvieron que complementar con un clavillo y un fijador externo. Entonces, es demasiado material de osteosíntesis para una fractura que no fue analizada de forma correcta, y después se tiene que reoperar, hacer una nueva osteosíntesis para evitar una complicación. Muchas gracias. Seguimos con el tema de reconstrucción de extremidades en pediatría. En este tema, pues tenemos que tener en cuenta que para pensar en una reconstrucción de extremidad superior o inferior es tener en cuenta que lo que buscamos es la integridad, la función y la mínima discapacidad funcional. Abarca tanto a servicios de traumatología, oncología, cirugía vascular, rehabilitación, cirugía general, cirugía plástica, y con la finalidad de hacer que sean menos frecuentes cada vez las amputaciones. Son manejos integrales, no es de una sola especialidad. Si podemos apoyarnos entre 2 o 3 especialistas, el resultado siempre va a ser mejor, y el beneficiario va a ser el paciente, sin duda. El objetivo siempre va a ser mantener la circulación también, prevenir infecciones, cierre oportuno de heridas, mantener las funciones y minimizar secuelas. El cierre de herida oportuno es cada vez demostrado que mientras se usen colgajos de cobertura o de urgencias, el resultado a futuro siempre va a ser mucho mejor que estar usando el VAC por semanas o aseos quirúrgicos 2 o 3 por semana. Realmente eso no nos va a mejorar en cuanto a pronóstico. Este caso es un caso de una mordedura de serpiente en una paciente de 13 años, la cual le provocó un daño severo y una necrobiosis importante en la cara interna del pie, y usamos el colgajo anterolateral para poder reconstruir esa parte. Obviamente después de un aseo quirúrgico y de uso de un VAC por 3 días, posteriormente hicimos otro aseo quirúrgico, un recambio de VAC, tuvimos tejido de granulación adecuado y decidimos hacer este colgajo, que es un colgajo fasciocutáneo con un pedículo dominante y perforantes secundarias, que es dependiente de la arteria descendente de la arteria circunfleja lateral femoral, directa de la arteria femoral profunda. El trazado es tomando en cuenta la cresta ilíaca anterosuperior y la cara, el borde superolateral de la patela. Se traza una línea recta y se toma como punto medio la mitad de esa distancia, y ese es el punto donde las perforantes
son más constantes y es el sitio donde tiene uno que diseñar el colgajo según el defecto que uno tenga. Hay que doplear esa parte antes del levantamiento del colgajo para marcar las perforantes en los sitios más o menos que tengamos localizados, y la disección se hace tomando en cuenta el sitio de donde se escuchó por Doppler la perforante para localizarla y luego seguir esa perforante hacia la arteria circunfleja descendente y poder tener esta disección y este pedículo vascular, que es el que hay que seguir para poder tener una garantía de que el colgajo va a estar nutrido. En este caso, hubo una lesión de la tibial anterior por la misma necrobiosis, y la calidad de la arteria tibial anterior no era completamente adecuada, no nos convencía. Entonces fuimos a buscar la tibial posterior para hacer una anastomosis terminolateral, una anastomosis arterial terminolateral y una anastomosis venosa terminal. Si observan, hay un punto donde evita el acodamiento de la arteria para no hacer un kinking y un acodamiento y evitar un bloqueo de flujo y una trombosis reversa del colgajo. Es el resultado final de este caso. Con el colgajo vascularizado logramos dar una adecuada cobertura de la lesión, y lo más importante es que se preserva la función del tobillo, evitamos la rigidez articular, podemos de esa forma iniciar rehabilitación temprana, y al final estéticamente a corto plazo no se ve al 100%, pero en este caso la niña está empezando la rehabilitación, y con el paso del tiempo ese engrosamiento del colgajo va a ir disminuyendo y terminará con una cicatriz prácticamente, pero no presentará rigidez. Llevó prácticamente 2 o 3 meses que no podía caminar y está empezando su terapia, y los resultados son bastante aceptados. En este caso es un caso similar a una lesión por fricción de una motocicleta. Usamos una terapia VAC por 2 semanas. Hicimos una reconstrucción también del tendinosa porque no teníamos tendón del hallux. Entonces tomamos injerto del plantar delgado para reconstruir el tendón del hallux y el tibial anterior. Entonces, de esta forma buscábamos dar cobertura a la lesión, cobertura de la exposición ósea y tendinosa, y poder dar un mejor pronóstico en cuanto a función a futuro. Es un colgajo del mismo tipo anterolateral vascularizado. Ese es el pequeño, prácticamente 2 meses y medio después de la cirugía, que iniciaba ya su proceso de rehabilitación. En este caso, decidimos también reconstruir la punta del dedo del primer ortejo con un colgajo chino, un colgajo radial de flujo reverso, conectados a la arteria tibial anterior, para poder preservar el ortejo y no amputarlo. Al final de cuentas, lo que buscábamos era que se preservara esa parte y pudiéramos dar apoyo a la marcha de mejor forma. En fracturas expuestas de tibia, siempre vamos a tener un aliado que es un colgajo pediculado no vascularizado, que son los colgajos en propela. Siempre se toma el tamaño del defecto, como se marca como la letra C, a 5 centímetros del maleolo medial, aproximadamente 5 o 6 centímetros, está el punto de las perforantes de la tibial posterior para estos defectos mediales, y la suma de esas 2 distancias es lo que se va a tomar hacia proximal para poder hacer el dibujo o el diseño de la propela y poderlo rotar en el punto pivote a 5 centímetros y poder cubrir el defecto. Es un colgajo versátil, útil y bastante noble para coberturas mediales de extremidad inferior. Y de la parte lateral tenemos al colgajo que es en propela también, dependiente de la arteria, de las perforantes de la arteria peronea. También a 5 centímetros es el punto pivote y podemos hacer el diseño de la propela y cubrir defectos a esa distancia. Otro de las opciones de reconstrucción a este tipo de lesiones es el colgajo de flujo reverso a expensas de la arteria sural. El diseño que tenemos a la derecha es la marca del punto pivot es a los 5 centímetros del maleolo lateral y medial. Es el punto pivote donde entrará la perforante, la arteria peronea, y es el sitio en el que tenemos que tener cuidado de la disección para no transgredir esa perforante y poder mantener el colgajo prácticamente
vivo de flujo reverso para poder cubrir defectos a distancias como el talón, la inserción del tendón de Aquiles y las lesiones a nivel del talón. La zona donante siempre va a ir cubierta con injerto de espesor parcial y es bastante funcional. Esa es una técnica en la cual se hace tunelizado, se puede hacer tunelizado o incluso abrir esa zona y cubrir el defecto con el colgajo, preservando siempre con mucho cuidado el pedículo del cual viven. Este es el resultado final. Si tenemos estos aparatos en nuestros hospitales que son camas ortopédicas con arnés para poder mantener la extremidad, como en este caso hicimos, pasamos transcalcáneo un clavo de Steinmann para tenerlo colgado y evitar la compresión en la zona del pedículo para garantizar que no vayamos a tener alguna presión y alguna trombosis del paquete arterial y venoso. Es un caso también por fricción de un aplastamiento por una llanta de autobús, un masculino de 7 años de edad, así fue como llega, así fue como salió de quirófano el mismo día. No estabilizamos ninguna de las estructuras óseas, lo cual genera un exudado inflamatorio irremediable, se nos infecta la herida, pasamos a quirófano 2 o 3 veces para hacer aseo quirúrgico y colocación de VAC, estabilizamos las articulaciones con clavillos Kirchner para evitar el micromovimiento y la movilidad y la inestabilidad articular y evitar exudados inflamatorios. Y en este caso somos un colgajo de músculo dorsal ancho, que es un colgajo también de una arteria perforante, un pedículo dominante con perforantes a expensas de la tórax dorsal, rama de la subescapular y rama de la subclavia. Hicimos un diseño a medida del tipo de lesión y preservamos la forma anatómica y funcional de la mayoría del pie. Peroné vascularizado es una herramienta bastante importante que usamos a menudo para hacer reconstrucciones. Esta es una secuela de un osteocondroma. Hicimos una planificación con mediciones de los coras de las desviaciones en radio y cúbito y el defecto en cúbito que provocaba la angulación. Quitamos el defecto restante, teníamos 12 centímetros de defecto, tomamos el peroné vascularizado y lo colocamos en el cúbito haciendo una osteotomía también en radio, fijándolo con placa, una placa DCP para el radio y fijadores y tornillos de compresión en el peroné vascularizado. Es importante hacer seguimientos radiográficos cada 2 meses para ir viendo la evolución de los estados de consolidación. En esto todavía no se veía consolidada la osteotomía ni integrado al 100% el peroné, pero 8 meses después retiramos los fijadores externos, teníamos una mejor integración del peroné y una adecuada consolidación de la osteotomía. No hay ningún impedimento para la marcha, no hay ninguna incapacidad funcional para caminar. Aquí empezaba la niña con su rehabilitación porque acabamos de retirar los fijadores externos. Un año después de la cirugía, con 3 meses de rehabilitación, el peroné completamente integrado y con adecuada función para la fuerza y para la pronosupinación, que es lo que siempre cuesta un poco más. Es un caso de 2 gemelos con maltrato infantil. La mamá de estos pequeños le quemaba los pies de cuando eran pequeños. La abuelita gana la custodia y nos los trae a la consulta para ver qué podíamos hacer por ellos. No podían usar calzado porque el dolor era bastante importante e incapacitante, no podían usar ningún tipo de calzado. Entonces hicimos igual un colgajo anterolateral, quitamos toda la cicatriz retráctil, prescindimos de uno de los dedos y cubrimos el defecto con el colgajo del mismo dedo. Hicimos alargamientos tendinosos y capsuloplastía en la región plantar a nivel de las metatarsofalángicas para reorientar los dedos y colgajos BY para poder avanzar los dedos y darles una mejor postura anatómica y funcional y poder de esta forma ayudarlos a que pudieran tener un nuevo calzado y una marcha ya con calzado y con mayor funcionalidad de la misma. Muchísimas gracias.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Vengan todos ustedes, muy agradecido por la invitación y la oportunidad a participar en este módulo junto con el doctor José Aguilar y el doctor Palominos. Un placer estar con todos ustedes. Y bueno, vamos a hablar del manejo integral microquirúrgico también, qué opciones tenemos, hacer un bosquejo general. Cuando enfrentamos una lesión de cubierta cutánea, siempre los médicos podemos pensar que puede ser algo muy simple y que incluso podemos dar algunos puntos, aunque quede en atención. Pero por más simple que parezca, siempre requiere una atención y el conocimiento de cómo podemos hacer algo tan simple y una rotación de un colgajo puede hacerlo de una mejor manera y poder llevar a una paciente pues, a una lesión con una cubierta de una forma más simple. Aunque existen casos más serios, de mayor severidad, que requieren toda nuestra atención e incluso de la formación de todo un equipo de trabajo, gente experta en el área microquirúrgica que pueda ayudarnos a reconstruir esto. Es de vital importancia el conocer la escalera reconstructiva y los ortopedistas necesitamos saber de esto, que puede ser algún manejo tan simple o incluso puede ser, sobre todo en lesiones tan severas, pues lógicamente requeriremos colgajos libres, desbridamientos constantes, es decir, un tratamiento más complejo y para ello el equipo puede facilitar el camino y el salvamento de una extremidad. Es importante conocer los criterios, las visiones de personas expertas en el área desde el punto de vista microvascular para poder llevar a cabo este tipo de herramientas llamados los colgajos, ¿no? Y entender que podemos tener opciones desde un cierre primario hasta colgajos libres vascularizados, dependiendo el expertise de las personas y el expertise, por supuesto, que nos pueda orientar hacia dónde y qué momento poder ofrecer un tratamiento al paciente. Siempre es importante considerar para la selección de un tratamiento microquirúrgico cuál es el objetivo, el tamaño del defecto, ¿hay zonas donantes o no? ¿Cuáles son esas zonas y qué longitud podemos tener? En este caso el colgajo o el área que queremos trasladar tiene un pedículo adecuado, puede ser más pequeño. Por supuesto, la exigencia de la técnica es clara y es precisa, ¿no? Y platicarlo con el paciente para que él sepa bien su expectativa. Que puede haber complicaciones, por supuesto, pero también, tanto en la institución público como privada, genera costos elevados. Y bueno, no olvidar como ortopedistas que una fractura, por más simple que parezca, no solamente está acompañada de una lesión como tal de estructuras óseas, sino que alrededor de esto, en tejidos blandos, existen más daño. Y podemos clasificar fracturas expuestas con la clasificación que ustedes así lo decidan. Podemos utilizar la osteosíntesis de mayor experiencia que todos tengamos, pero también tenemos que recordar la ciencia básica. ¿Qué es lo que queremos reconstruir? ¿Qué factores afectan o contribuyen para el mejor desempeño y la cicatrización del tejido blando? Por supuesto, la funcionalidad de la extremidad y la consolidación ósea. Es muy importante conocer qué sucede en las primeras 2 semanas, qué sucede en las semanas de la segunda a la cuarta, etcétera, etcétera. Cuándo movilizar, cuándo poner a apoyar una extremidad, conociendo la ciencia básica. Pero ¿qué más debe saber tratar el ortopedista? Debe saber y conocer claramente cuál es el impacto y el proceso inflamatorio o la respuesta inflamatoria al trauma. ¿Qué sucede para que yo pueda comprender cuando un paciente se me va a complicar de acuerdo a lo que estoy recibiendo o cuando una extremidad se está complicando o se va a complicar de acuerdo a la severidad del traumatismo, porque existen una microcirculación alterada, porque existe también un órgano disfuncionando o está alterado y me va a llevar a un proceso de mayor inflamación constante. También debo de conocer qué microorganismos existen en las diferentes áreas que me puedan complicar o aquellos que también requieren ventilación asistida, cuáles son los microorganismos que me pueden alterar esto. Y por supuesto, debo de saber cuál es ese proceso de inmunología con el que voy a contar para saber si puedo tener riesgos de un proceso inflamatorio o no. Debemos saber el manejo de una fractura. Debemos saber también el arreglo de una lesión vascular y, por supuesto, de una lesión nerviosa y de un defecto cutáneo, como ya lo mencionaban anteriormente.
Y esto es muy importante, saber reconstruir todo lo que nosotros podamos tener y ver a un paciente de manera integral. No solamente pensar que es una lesión de un dedo, de una mano, de un pie, sino que existe un proceso inflamatorio e infeccioso incluso de una extremidad y de todo un organismo. Este es un caso de una lesión expuesta, una luxación también a nivel del astrágalo. Vemos el maltrato de los tejidos blandos que existen, el edema tan severo a nivel del pie, ¿sí? Vean el compromiso tan serio y tan totalmente de este hueso, del astrágalo, de esta luxación. Se hizo un primer manejo con una fijación externa también, un desbridamiento. Un segundo manejo, hicimos las dermofasciotomías, que es muy importante por un compartimental que realizó el paciente. Posteriormente empezamos en la tercera etapa, la reconstrucción del mismo, reconstruyendo ligamentos, haciendo cubierta cutánea, ¿sí? Como podemos ver, este es el resultado de un paciente. Y como se mencionaba anteriormente, a veces nuestros colgajos inicialmente no son muy estéticos, pero conforme pasa el tiempo, el proceso inflamatorio va bajando y se hace completamente funcional. Afortunadamente, este caso, el astrágalo, lo pudimos lograr que se mantuviera y hasta la fecha no ha presentado algún daño o alguna necrosis. Siempre ese tipo de trabajos es un trabajo en equipo. Hay que recordar que primero es la vida siempre. A veces no queremos amputar y nos mantenemos en preservar y preservar, pero siempre primero es la vida, después la función, y si podemos recuperar algo de estética, lo hacemos también. Es tratar de llevar a un paciente a una actividad lo más funcional, con una extremidad que le pueda ser útil y que ella pueda desempeñar o el paciente pueda desempeñar labores acorde. Más cuando son lesiones en la extremidad superior, en donde podemos encontrar hasta un 33% de un trauma severo y que muchas de las veces los puntajes o las escalas nos indican amputar, pero estas escalas no aplican en la microcirugía, porque podemos tener una visión diferente y criterios distintos de cómo hacer un salvataje de una extremidad, por más severa que parezca la lesión. Es importante entender que todos los pacientes pueden ser candidatos y que nuestra función es tratar de llevar a una vida social lo más pronto posible a ese paciente, que esto ocurre en todo el mundo y que siempre existen descuidos por parte del ser humano, independientemente del país o la zona demográfica donde se encuentre, ¿sí? Zona geográfica, perdón, donde se encuentre, siempre existen problemas muy similares, más, por supuesto, en los países donde existe mayor población. Y este tipo de lesiones continuará porque somos un país joven y no estamos nada alejados de la realidad como lo marca la bibliografía. Factores que influyen desde un mal estado de las carreteras, los caminos, el cruce de fauna, el combinar velocidad con alcohol, celular con alcohol, ¿sí? El móvil lo traemos constante, continuo, y provocamos este tipo de lesiones que nos llevan a un problema crónico de dolor, que es la causa número 1 de incapacidad a nivel del mundo. Entonces, saber como ortopedistas manejar el dolor con las diferentes fórmulas que nosotros podamos tener, muchos artículos que nos hablan de qué combinaciones poder tener, qué terapias podemos utilizar, cuáles son las mejores, y no olvidar que también la rehabilitación es parte esencial de este control del dolor y que podemos iniciarlo una vez estabilizada la fractura y teniendo el control también de la cobertura cutánea. Existen algunos otros manejos como la realidad virtual que nos ayudan también a mejorar con la rehabilitación y que tienen un nivel de evidencia importante y también del control del dolor. También se habla de la meditación, donde ya se ha hablado que tiene un nivel de recomendación y de evidencia 1B, en donde se puede utilizar sobre todo en pacientes con dolor crónico por alguna lesión como la que hemos mostrado anteriormente. No olvidar el manejo doble o triple esquema de antibióticos, que es importante, la inmunoglobulina antitetánica y la combinación de estos antibióticos que mencionábamos, que hasta la fecha siguen siendo los que más se sugieren, alguna cefalosporina combinado con gentamicina o cualquiera de ellos combinado con clindamicina. Siempre es importante ir al principio básico, no irrigar, desbridar, no gastarse 10, 20 litros de agua, gastarse 1 o 2 hojas de bisturí bien establecidas, muy claras, porque como lo dice Kenneth Mattox en su 9ª edición del libro de trauma, es una enfermedad inflamatoria que se cura con el bisturí. Hay que usarla, no hay que tener temor. Es más fácil quitar todo el tejido que nos va a complicar y después ver la manera como reconstruir. Siempre un equipo con aumento visual que sepa de lo que estamos hablando y recordar los conceptos básicos de isquemia caliente y de isquemia fría que nos van a ayudar y nos van a orientar
a cuándo hacer X o Y tipo de tratamiento en un paciente. No olvidar que cuando tenemos una lesión por amputación, siempre hay que trasladarlo al hospital que más experiencia tenga en reimplantes. Siempre es tomar la zona amputada, lavarla, ¿sí? Lavarla, secarla, envolverla en telas lo más limpio posible, meterla dentro de una bolsa plástica que esté sellada, ¿sí? Después meterla en una caja con hielo, ¿sí? Y trasladarla lo antes posible. Y a la otra parte también hacer un lavado y por supuesto no poner los famosos torniquetes, sino que hacer compresión directa. Eso es bien importante y es fundamental. En esta imagen tenemos hasta los tiempos que podemos tener como tiempo un límite para tener un mejor pronóstico en el reimplante de una extremidad. Pero como veremos más adelante, se sale de la regla en muchos casos que nosotros vemos, que incluso voy a mostrarles un caso que se reimplantó 32 horas después de la lesión. Vamos a ver ahora el efecto. Recordar que siempre existe un primer y un segundo hit, que son respuestas inflamatorias al trauma que tenemos que conocer. Siempre los procesos de día 1, día 2, día 3, tenemos que tenerlos en cuenta para el mejor manejo de las lesiones severas de nuestros pacientes y el ortopedista voltee al gran mundo de la microcirugía que le puede permitir tener un abanico de oportunidades y de ofertas a los pacientes para que pueda regresar y reconstruir una extremidad. Las formas de tratarlo son muchas. Existen diversas opciones que podemos tener nosotros. Solamente hay que conocerlas. Vamos a ver algunos casos clínicos como esta lesión severa de este pulgar en una niña de 13 meses. Realmente esto fue un reimplante de este pulgar. Aquí lo podemos ver cómo estamos haciendo la reconstrucción arterial. Y aquí está la pequeña mostrándonos el pulgar algunos par de meses después. Esta es la función al recibir algún objeto. Ver cómo tenemos el apoyo y la oposición del mismo. Incluso en este ejemplo nos queda muy claro cómo se está utilizando ya este pulgar. Otro caso, un paciente, un accidente de moto, una lesión severa a nivel del pie, de los dedos principalmente. Se complica con una necrosis cutánea, hacemos un desbridamiento, revascularizamos el tercer dedo en este caso, el cuarto dedo ya no fue posible reconstruirlo o salvarlo. ¿Sí? Este es el desbridamiento, hicimos también un colgajo anterolateral de muslo, ahí podemos ver la imagen. ¿Sí? Esta es la evolución del mismo caso, ahí se ve la cicatriz de la zona donante y cómo se muestra algunos días después del mismo proceso, 5 días después, y este es el caso del paciente 2 meses y medio después de haber hecho la reconstrucción y una marcha bastante adecuada. Y la evolución 1 año después de la cirugía. Este otro caso, vean, es un chico, una persona joven que andaba surfeando en una de las playas en el norte del país, se atora con una de las cuerdas que podemos ver ahí, el estrangulamiento, la lesión tan severa, la exposición de tejidos blandos, llega a un hospital grande en la ciudad, bueno, en una ciudad, ¿sí? Y ahí se encuentra que ahí existen varias lesiones, pero sobre todo lo vascular. Se hace una revascularización, creo, de la arteria radial y cubital. Esta es la evolución, se le pone el fijador externo, se hace una trombosis de la misma arteria, se buscan otras opciones, se ofrece la amputación de la misma extremidad, lo cual, bueno, pues los padres buscan dónde poderlo llevar para que no perdiera esta extremidad. La arteria radial también estaba lesionada y estaba trombosada. Esta es la forma en cómo se recibe. Se hace un procedimiento quirúrgico, aquí tratando de revascularizar nuevamente la extremidad. ¿Sí? Se está analizando con el Doppler para ver cuál es la funcionalidad de los mismos. Se complica el caso, se trombosa la arteria radial. Entonces, hasta aquí nosotros pensaríamos, bueno, ¿qué más existe para poder sacar adelante un caso? Si tenemos los conceptos microquirúrgicos básicos, podemos tener una opción mayor. Y se hace también, vemos la arteria radial, vemos que está completamente trombosada con el injerto que se había puesto también de la vena safena. Posteriormente vemos y se decide hacer un colgajo venoso reverso
y aquí nosotros podemos ver cómo la zona donante lo llevamos directamente a colocar a nivel de la muñeca. Este es el procedimiento. Se hace, lógicamente, entre un procedimiento y otro, se hace nuevo desbridamiento, lavados, se trata de dar cobertura cutánea. Podemos ver, después de haber hecho este procedimiento, las cifras de saturación que maneja a nivel del dedo con esa frecuencia cardíaca, lo cual, bueno, pues nos da paz y tranquilidad. Y un par de meses después, podemos ver, después de hacer algunos otros procedimientos, el paciente, les decía yo, tuvo 32 horas de isquemia, de isquemia de este paciente, y tuvo una necrosis de músculos interóseos. Sin embargo, la función que preserva con la mano, pues lógicamente es mejor a no tenerla. Y todavía el paciente continuará en algunos procedimientos que le ayuden a mejorar la función de esa extremidad, principalmente del pulgar. Este otro caso, una lesión más sencilla, pero que quiero hacer hincapié, que cuando nosotros podemos ver una lesión como esta, el desbridar es esencial. No olvidar, desbridar. No hay que gastar tanto líquido, hay que desbridar, quitar el tejido que no funciona. Optamos por un colgajo de la base del pulgar, de la primera arteria dorsal, o en cometa también, y hacemos tunelización y lo llevamos, y bueno, pues esta es la forma como hacemos la tunelización para tratar de mantener esa longitud del mismo pulgar, y este es el resultado del mismo paciente. Otro caso, también podemos emplear la microcirugía, no solamente las extremidades. Paciente con accidente automovilístico, una lesión expuesta de cráneo, podemos ver ahí, ese es el primer desbridamiento que se le hace. Se busca la forma de vean cómo estaba la exposición del cráneo. También en el brazo tiene esta lesión. Empezamos a revisar y analizar las formas de los escalpes diferentes que podemos tener y hacemos una rotación de colgajos en el mismo cráneo para poder dar esta cobertura del defecto que se tenía. A nivel cervical había una lesión que también pudimos manejar con un tornillo, como lo podemos ver acá. Y esta es la evolución del paciente en los primeros días, y esta es la evolución del paciente 2 meses después, y de la extremidad también. Entonces, podemos utilizar para beneficio este tipo de técnicas que podamos tener. Pero también podemos tener complicaciones, como en este caso, este paciente, una niña de 11 años, con una amputación del quinto dedo, donde habían metido el dedo en agua, lo hicieron durante 1 hora y media, más o menos a 2 horas. Posteriormente acuden al hospital y 9 horas después empezamos a hacer un reimplante. Y esta es la evolución postoperatoria, ¿sí?, del mismo dedo. Una vez que logramos reimplantarlo, estamos muy contentos porque pudimos hacer este procedimiento, y aquí vemos la evolución que tiene al finalizar la cirugía, con algunos colgajos y unas liberaciones en túnel del carpo que también realizamos para evitar mayores presiones por el proceso inflamatorio que podía tener. Y desafortunadamente 5 días después perdimos este dedo. No entendemos todavía por qué, quizás el tiempo, quizás el haber estado en agua, que es un factor que debemos de evitar a como dé lugar, pero desafortunadamente perdimos este proceso. Es importante entonces entender que no solamente hay que ver al paciente de una manera pensando en un dedo, en una mano, pensando en una extremidad. Tenemos que conocer al paciente de manera integral, qué hace, a qué se dedica, cómo va a utilizar esa extremidad en cuanto hagamos un salvataje y qué opciones podemos brindarle al paciente en caso de que esto se complique. Invitarlos a todos los compañeros ortopedistas, los médicos residentes, que se ingresen a este mundo de la microcirugía con técnicas, con diferentes cursos que hay no solamente en nuestro país o que la Federación oferta para todos, sino que existen en diferentes partes del mundo, y que podemos tener opciones a ello y, como le dije anteriormente, brindar más oportunidad de reconstrucción y de salvamento de una extremidad. Muchas gracias a todos. Agradezco la oportunidad de estar ante ustedes. Gracias.
Listo, entonces ya nos urge empezar con las preguntas. Okay. Ahí está el buen Pepe, míralo. Ya, tarde Audio. pero sin sueño. Bueno, ¿dónde veo las preguntas que hicieron? En la misma página de femecot.net, no sé si ingresaste. Sí entré, pero entré como pues nada más para ver la plática, pero no me salen las preguntas. Bueno, con esto vamos a dar inicio a la sesión de preguntas a los expertos, que en este caso es el doctor Leo y el doctor José Aguilar. Nos preguntan que si existe algún criterio, para el doctor Aguilar, si existe algún criterio especial en niños en la reconstrucción de extremidades que no se aplique en adultos. Digo, sabemos que hay en las fracturas especiales en niños que se manejan de una forma especial en niños. ¿Existe algo parecido en niños? Que me digas, esto solo se hace en niños y no se hace en adultos, ¿o es indiferente? No se escucha, doctor Aguilar. Micrófono, Pepe. Bueno, en lo que el doctor Aguilar termina, Leo, Sí. bueno, vamos a brincar unas preguntas del doctor Aguilar. ¿Existe algún tiempo? Hablaste sobre la respuesta metabólica al trauma. ¿Cuándo entrar a una cirugía? ¿Cuándo no? ¿Cuándo es adecuado entrar? ¿Cuándo es el tiempo de entrar? ¿Existe algún tiempo mínimo para realizar un colgajo desde la lesión? No hay un tiempo como tal, doctor Héctor. Sin embargo, si existe el equipo, la experiencia y la lesión lo permite, podemos hacerlo de primera intención. Cuando vemos que el tejido esté muy lesionado, podemos hacer el colgajo inmediatamente. Ahora, si es una lesión con una contaminación muy alta, podemos esperar, primer paso, desbridar, tratar el problema los primeros días y después, si se requiere un segundo desbridamiento, hacerlo. Si no, el día quinto podemos utilizar el mismo inicio del desbridamiento y al mismo tiempo hacer la cobertura, ya sea con un colgajo vascularizado o una rotación del mismo. Ok, perfecto. Leo, comentabas, esto es muy importante, sobre las escalas. Las escalas que sabemos que existen muchas escalas, MES, MESI, las mismas de AO, que claro, nos hablan de tiempos. Obviamente, por ejemplo, el último caso con un resultado fantástico que presentaste, en todas las escalas dirían que, bueno, la mayoría son para extremidad inferior. Ampútalo. Es muy importante la parte que comentabas. En un hospital le dijeron, ok, vamos a hacer esto. Saber que se puede, que no tenemos que ser tan cuadrados de, bueno, ya 8 horas, ya no es hecho. Hay cuándo sí, cuándo no hacer perder tiempo a un paciente para poder darle oportunidad a salvar una extremidad, como ese caso fantástico que presentaste. Muchas gracias, Héctor. Yo respondería de esta forma. Creo que todo dependerá de la experiencia del equipo quirúrgico y si contamos con todo el equipo necesario para poder realizarlo. Creo yo que ahora, aún con las escalas que estábamos mencionando y que incluso ya desde el año 2005, en una publicación en el John Bone Joint Surgery, se hablaba de que varias de las escalas no eran funcionales para la extremidad superior, hablando específicamente de la microcirugía. Ahora, ¿cuándo sí? Siempre. ¿Cuándo no?
ponerlo a prueba de acuerdo a la experiencia que el equipo tenga. Tratamos nosotros siempre de, por ejemplo, mostraba un caso de una niña con una amputación que habían puesto el dedo en un par de horas en agua. Cuando lo vimos, dijimos, bueno, pues vamos a darle la oportunidad, ¿sí? Y los primeros 4 días, todavía el día quinto en la mañana, estaba con adecuado color. Sin embargo, ya para el día quinto por la noche, como saben siempre, en las noches suceden las mejores complicaciones, y esta fue una de ellas, ¿no? Nos metimos el día quinto para amanecer el sexto, 2 de la mañana, y el resultado pues no fue nada favorable. Entonces, yo diría que siempre sí, de acuerdo a la experiencia del equipo. Ok, perfecto. Bueno, regresamos con el doctor Aguilar, Leo. Sí. Pues, de hecho, si puedes contestarla o complementar, ambos lo pueden hacer. No es así como que solamente contesta uno. Doctor Aguilar, me preguntaba si teníamos algún criterio especial de reconstrucción que solo se aplique en niños. Bueno, buenas noches. Tomando en cuenta que hablando de cirugía reconstructiva o salvamento de extremidades, los por pasos, siempre vamos de estabilización ósea, reconstrucción tendinosa, cobertura cutánea y salvamento de la extremidad, revascularizaciones, reinervaciones. Pero pensar siempre que después de que salgamos del quirófano y que pasen las primeras 24, 48, 72 horas o estrictamente los 21 días de neovascularización de una extremidad o de una zona reconstruida, hay que pensar siempre en la función. El que una mano se reconstruya, un pie o dedos o antebrazos es bastante importante, pero digamos que la cereza del pastel es la funcionalidad posterior. Entonces, a diferencia entre niños y adultos, obviamente son criterios, yo remarcaría los criterios de estabilidad que en ortopedia conocemos. Sabemos que hay criterios y osteosíntesis rígidas en adultos según los criterios de estabilización que usemos, que no se aplican estrictamente en niños. A lo que quiero llegar es que muchas veces en un adulto, si no tenemos a la mano los materiales de osteosíntesis, un ejemplo, una placa de reconstrucción, una placa LCP o DCP de radio distal, si vamos a reimplantar una muñeca o una placa LCP 3.5 para un antebrazo, si no lo tenemos al alcance, siempre se opta por clavillos Kirchner, que es lo más común, y en niños incluso punzocat, si no hubiese los clavillos. Hablando en un entorno ideal donde estuviese todo, en los niños sabemos que los clavillos son suficientes por el periósteo y la capacidad regenerativa que tienen. Creo que sería la única diferencia entre adulto y pequeños. En adultos creo que hemos hecho o se ha hecho un sobreuso de clavillos Kirchner como método definitivo. No quiero decir que esté mal, porque al final de cuentas es un salvamento, ¿no? Donde todo está perdido y lo que se gane, lo que se recupera es ganancia. Pero si pudiéramos, en mi opinión, en adultos, a diferencia de niños, pensar en el primer evento, hacer una reconstrucción, una osteosíntesis estable, pensando en la pronta movilidad y mejor función posterior al salvamento de la extremidad. Ok, perfecto. Y otra pregunta, digo, es para ustedes presentar un modo de reconstrucción de extremidades, el uso del back. Todos tenemos una paciente con una fractura de tibia expuesta, el caso que presentó el doctor Aguilar de un pie traumático, una fractura expuesta del isfranc. ¿Cuándo usarlo y cuánto usarlo? A veces esperamos que por usar un back durante un mes se cierre solito y ya se lo quitamos y ya esté totalmente cerrado. ¿Cuándo usarlo y cuándo no abusar? Sí, bueno, respondiendo a esa pregunta, el uso del sistema BAC siempre es un aliado, es un apoyo importante para la reconstrucción en niños y en adultos. Pero en cuanto a reconstrucción y a lesiones que comprometan tejido tendinoso, vascular o un tejido óseo expuesto, echar más mano de colgajos de emergencia, de cobertura, colgajos de fasciocutáneos o incluso pediculados para cubrir la zona en la mayor brevedad posible.
si bien es cierto que hay casos en los que hay procesos sépticos, estar haciendo aseos quirúrgicos constantes hasta, no sé, 2, 3 semanas y dejarlos back por 2, 3, 4 semanas, honestamente no, en lo personal no lo recomendaría. Yo en lo personal y a cuestión de resultados, el uso del VAC lo uso en niños y en adultos sin diferencia de criterios, hasta que el paciente esté en las condiciones. Si es un paciente politraumatizado que no está en condiciones para pasar a quirófano, se deja el VAC de esa forma. De otra forma, se planea la reconstrucción y la cobertura a la brevedad. En niños, en adultos, hay una diferencia marcada, no en cuanto a la indicación de uso, sino al entorno. Una persona adulta se le puede explicar y poder tener una extremidad en una posición y decirle que va a estar en cama, hospitalizado 2, 3 semanas. Cuando es un niño de 4 años o de 5 años o de 3 años, involucra al niño y el binomio niño, madre o papá, que son las personas que están las 24 horas con él, y el manejo es un poco distinto. Es más difícil mantener a un pequeño con un sistema VAC y postergando una reconstrucción y dejándolo internado y hospitalizado por mucho tiempo. De preferencia hacer colgados de cobertura de emergencia y de esa forma el resultado es mejor. Perfecto, Leo. Entrando un poco en el VAC, que es muy bueno que haga esta pregunta, Héctor, porque creo y considero que a veces se abusa del uso del VAC. El VAC es una herramienta muy importante, muy interesante, pero también hay que saber su límite de tiempo. Yo lo he utilizado por un periodo no mayor a una semana y siempre haciendo los cambios al tercer día, y eso nos va dando la guía de hasta dónde poder continuar con él. ¿Sí? Es un ayudante solamente, pero no hay que prolongar ni postergar algo más. El VAC hay que saberlo utilizar, o los estudios de, más bien este tipo de equipos de presión negativa. Recuerden que lo que va a generar, decimos tejido de granulación, pero el tejido de granulación también conlleva fibrosis, y el lecho sangrante no nos indica función, al contrario. Entonces hay que desbridar incluso después las primeras capas del tejido que se forma con el VAC para poder hacer nosotros la cobertura, ya sea con un colgajo o que nos permita algún injerto también. Entonces es importante no abusar de este tipo de herramientas, saber el tiempo límite o hasta dónde poderlo llevar. Ok, perfecto. Digo, eso es algo súper importante, porque como digo, yo creo que todos hemos visto pacientes que en 3 semanas con un VAC, y lejos de lo que dice, bueno, independientemente de lo que dice el doctor Aguilar, tener a un niño que no te muevas, tiene que estar aquí, nos va a disfuncionar el VAC. Porque Claro. recordamos que tiene que estar, no se tiene que mover, no se tiene que despegar para que pueda funcionar. Entonces, tener un niño con una semana con un VAC es difícil, muy difícil, lejos de la parte económica, pero es solamente hacer entender lo que dice el doctor Aguilar. Un niño de 3 años, de 5 años, no te muevas, porque si no esta cosa se va a despegar y va a fallar, es difícil. Leo, otra pregunta. No solamente niños, Héctor, también el adulto. Es la misma. O sea, no te muevas, mira. No. La ventaja es de que con el VAC podemos tener con el sistema, dejándolo de forma adecuada, podemos tener incluso movilidad. Esa es una ventaja, pero saber que estás conectado a algo te hace el ambiente medio incómodo. Pero sí, insistir mucho en tener el límite en el uso nada más. Y es una herramienta de trabajo nada más. Es un arma más que tenemos. Así es. Para la reconstrucción. A veces es ganar tiempo, cuando lo que comentabas durante la plática, primero tener un paciente y después tener una extremidad. A veces si nuestro paciente está muy inestable, que no nos va a soportar 6, 7 horas de manejo microquirúrgico, vamos a ganar mucho tiempo con el VAC hasta que el paciente esté estable, o en heridas contaminadas como la comentabas. Mira, otra pregunta. Pregunta el doctor Víctor Arenas sobre fracturas expuestas, en este caso una 3A, si se puede hacer una fijación centromedular inmediata o se espera. ¿Qué nos tienen? Yo aquí, bueno, si es una fractura expuesta a grado 3A, deseamos hablar también del nivel de contaminación y el tiempo del mismo.
si los tejidos o si estamos dentro del tiempo, yo creo que puede ser una estabilización rígida, si las condiciones cutáneas lo permiten, si no está muy contaminado. Si no, probablemente no necesitaría un colgajo. Hacer 3A, nos damos cobertura, y si es en tiempo, yo fijaría de primera instancia si está dentro de las primeras horas y el nivel de contaminación lo permite. No sé qué opinan ustedes. Claro, gracias. Si me permite también, Pepe, este tipo de lesiones yo también las he manejado de primera intención. Hago el clavado centromedular, pero ojo, hacer un buen desbridamiento. Es fundamental el desbridamiento, el nivel de contaminación. Ya nos dicen aquí es un 3A. Aún así, aplica un criterio como si fuera una contaminación severa, un buen desbridamiento. Muchas de las veces nos da un cierre primario sin mayor problema y hacemos la fijación de la fractura como tal. Okay. Y pregunta, bueno, le respondo el doctor Luis Palacios, si en un reimplante de extremidad superior se utiliza microscopio o de qué tipo. Bueno, la respuesta, doctor Luis, todo, si tenemos a la mano el microscopio, aunque sea un vaso de gran calibre como una arteria humeral, idealmente hacerlo con microscopio, porque vamos a tener un mejor cierre. Vamos a usar, obviamente, suturas microquirúrgicas, por lo menos 8 ceros. Vamos a tener una mejor anastomosis microquirúrgica. De no contarse con microscopios, yo creo que por lo menos unas lupas de magnificación de 4 a 5x. Tratar de hacerlo, aunque sea una arteria humeral, o aunque sea un reimplante alto, a nivel de la arteria humeral, que es un vaso grande, hacerlo sin lupas de magnificación, equipo de microcirugía, es una crónica de una catástrofe. No sé qué opines sobre esto, Leo. Yo insistiría mucho, Héctor, depende mucho de la experiencia del cirujano. Efectivamente, el microscopio es una gran herramienta, pero no en todos los hospitales pueden tener acceso a él. Sin embargo, las lupas de aumento visual o magnificación creo que pueden ser una gran herramienta que todos utilizamos, los que estamos aquí en esta mesa, lo hemos visto, y grandes resultados como los que mostraba también José Aguilar con sus casos. Bueno, pues estos pueden ser resultados excelentes con el manejo de unas lupas, como tú dijiste, no menos de 4X, de 4 a 5, siempre es importante, y la habilidad del cirujano. Entonces, creo que puede ser algo para que los demás compañeros puedan iniciar a pensar en tener este tipo de aumentos. Ya después, en alguna otra ocasión, hablaremos de marcas, porque efectivamente hay marcas que es como si estuvieras viendo un HD, otras veces como si estuvieras viendo una televisión convencional, pero de que es importante que el ortopedista se introduzca al uso de magnificación visual es fundamental. Hay cosas que ni siquiera es tan de un vaso, es completamente diferente una tenorrafia sin lupas que con lupas. Claro. El hecho, la mayoría de las estructuras vamos a tener una mejor reconstrucción al verlos más grandes. Al verlos más grandes, incluso aunque digan, bueno, es que yo ni siquiera uso lentes, yo tengo una vista de 20/20, el ver 4 veces más grande las cosas nos va a dar una oportunidad a hacer una mejor reconstrucción. Digo, aunque sean tendones, aunque sean músculos, a veces decimos, no es necesario. Y yo creo que las lupas son de ese tipo de cosas que después de que las usas una vez, ahí es difícil dejar de usarlas. Te acostumbras. Exacto. Sí, yo creo que del arco palmar hacia proximal, lupas, del arco palmar hacia distal, microscopio, creo, para ahorrarse problemas. Claro. Otra pregunta. El uso de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios durante y después de una revascularización o durante un reimplante. ¿Qué tipo? ¿Cuánto tiempo? Esa es una pregunta muy buena, bastante interesante. La verdad que yo tiene ya un rato que me he metido un poquito a la literatura porque siempre sale uno del quirófano
con la confianza de lo que uno hizo, pero con la incertidumbre de que el mecanismo de lesión nos puede echar a perder todo, o trombosarse, o la calidad del vaso fallar y echarse a perder. Realmente no hay una ley, una norma. Hay escuelas. Los americanos usan una cosa, los europeos usan otra cosa parecida, pero realmente no hay un consenso que se diga. Creo que va más a la experiencia de lo que se consensa en la experiencia de cada persona, de cómo manejarlos. Creo que en anastomosis y revascularizaciones de vasos de calibres mayores a 3 milímetros, 4 milímetros, la anastomosis, la pulcritud, por decir una palabra de la anastomosis, cuidando la adventicia, que no tengamos puntos imbrincados, que no tengamos fugas, es la parte más importante, que supera incluso cualquier anticoagulante o antitrombótico. Pero de forma profiláctica siempre la heparina en el transoperatorio, en bolo, digamos en bolo, no en infusión, sino en bolo, en el momento de soltar los clamps y revisar las anastomosis, es de mucha ayuda en las siguientes 4 o 5 horas. Posteriormente, si se usa heparina en bolo transoperatoria, en el postoperatorio puede ser recomendable usar heparina, pero en bomba de infusión. Y si se cambia la heparina por enoxaparina, pues es, digamos, de forma subcutánea, se puede mantener de preferencia las primeras 72 horas o los primeros 4 o 5 días. Como comentaba hace rato, 21 días es el tiempo de neovascularización, de angiogénesis, perdón. Entonces, no dar los 21 días de enoxaparina o de heparina, pudiera cambiarse después del 5º o 6º día por rivaroxaban o xarelto, y agregar un antiagregante plaquetario como la aspirina, y de esa forma ir siguiendo la evolución de la reconstrucción. El común denominador siempre va a ser la temperatura, la coloración y el llenado capilar, que no lo veamos congestivo, que todos vayan marchando bien para poder irnos haciendo juego de esos medicamentos e ir quitando poco a poco cada uno de ellos. Yo agregaría a esto, si me permiten, 2 cosas. En lo personal, si la lesión vascular es cortante, es nítido, no utilizo. Si a esto acompaña un traumatismo severo, un proceso inflamatorio de una extremidad o lesiones adjuntas al paciente, sí utilizo. Sí, utilizo trans y utilizo en el post. No voy más allá de 2 semanas. Y también dependerá mucho de la patología. Por ejemplo, en trauma craneoencefálico, bueno, pues el paciente no utilizo, porque normalmente no me lo permiten, ¿me explico? Entonces tendríamos que evaluar muy bien al paciente y saber en cuál puedo destinar el uso de este tipo de fármacos, o solamente un antiagregante plaquetario. Entonces, creo que dependerá mucho de esa parte de lo que ya dijo el doctor Pepe. Ok, perfecto. Entonces, déjenme ver, por aquí teníamos otra pregunta que nos enviaron. En pacientes quemados, habló el doctor Aguilar, ¿qué opinan? ¿Han usado clavillos de Kirchner para fijar metacarpofalángicas y mantenerlas en flexión de 90 grados? Yo creo que a veces, después de estar mucho tiempo inmovilizado, el paciente llega con una contractura de metacarpofalángicas que es difícil trabajar sobre una piel que está dañada, que a lo mejor le hicieron un injerto, y luchar con una mano en garra por esto. ¿Lo han usado o qué opinión tienen sobre eso? Usar como clavillos, como férulas, sí, férula para mantenerlo durante la hospitalización. Y en niños las uso frecuentemente, por decir casi el 90-100% de los pacientes, de los niños con quemaduras en la extremidad superior, porque, como comentamos hace un momento, en cuestión de resultados funcionales, una mano con una contractura en extensión, en hiperextensión, por la secuela de la quemadura, va a ser completamente disfuncional.
ya después de 3, 4 semanas, un mes o 2 meses, volver a llevar esta contractura en extensión en una forma de flexión más funcional, prácticamente es imposible, no se logra. La contractura es demasiado severa y no nos va a permitir hacerlo. Me he hecho capsulotomías, hemos hecho alargamientos tendinosos y el resultado no es el mejor. Hacerlo en agudo, en el primer aseo quirúrgico, el primer lavado de la quemadura, valorando fasciotomías para liberar compartimentos. En ese momento sí, siempre hago la férula con clavillos Kirchner. Las he hecho de 2 formas, en una forma horizontal o intramedular al metacarpiano, y prácticamente la función es de tope, no únicamente férula interna para bloquear la extensión por la contractura. La que me ha dado más resultados es hacerlos perpendicular para poder unir, hacer un tutor intraóseo entre la cabeza del metacarpiano y la falange proximal. Es mucho más estable, porque de la otra forma la contractura es tan severa en algunos casos que los clavillos incluso los doblan si no son muy gruesos, llega a doblar, o incluso la misma contractura los regresa un poco la falange proximal. De la otra forma, uniendo cabeza metacarpiano con falange, no he tenido problema, y a futuro se hace más funcional que de la otra forma. Indudablemente que es una técnica de mucho valor para nosotros, sobre todo en el tema que comentabas, Héctor, de niños quemados o adultos también, no solamente los niños. Y efectivamente yo también hago esto, los llevo a 90 grados, hago la fijación de dorsal hacia distal. Como lo decía el doctor Pepe, es más estable. Considerar siempre llevarlo a 90 grados porque por efecto de contractura siempre tiende a ser una extensión. Entonces, aparte que esto te va a bloquear, pues vas a tener estos 3 o 4 grados de que pueda generar esta contracción, pero ya tienes protección en tu mano para una mejor función. No solamente me voy sobre la metacarpio falángica, sino que también lo aplico en algunas ocasiones hacia el pulgar, porque recuerden que también existe una contractura y una pérdida del primer espacio. Entonces, si son casos muy severos, aplico también la misma herramienta en oponencia para el mismo pulgar, tratando de mantener una mano lo más funcional posible. Sí. Esa parte es, digo, excelente, y es algo muy sencillo, como se aplica a veces con las fracturas de Bennett, primero, segundo metacarpiano, para mantenerlo en oponencia y no perder el primer espacio, porque lo que decía hace rato, perder algo y después tratar de recuperarlo, y más en un paciente quemado, es muchos procedimientos para tener algo que es mejor no perder. Bueno, creo que ahorita fueron todas las preguntas. Un gusto saludarlos, un gusto platicar con ustedes. Podríamos ahorita quedarnos hablando 1 hora más, pero vamos a tener oportunidad. Yo creo que son las aportaciones fantásticas, un módulo que da muchísimo para poder explayarnos y preguntas. Entonces esperamos vernos pronto en el siguiente módulo. Buenas tardes. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Terminamos 2021 y lo despedimos con nuestras tradiciones. En esta ciudad y puerto de Veracruz contamos con 2 muy importantes, que son La Rama y El Viejo, en las que representamos la unión familiar
y los buenos deseos para el año 2022. Pero en la FEMECOT y el Congreso Local de Veracruz no descansamos, preparando para ustedes el 32º Congreso Nacional de la FEMECOT. En el Comité Local y Nacional te invitamos a la fiesta más grande de la ortopedia en el país, del 26 al 29 de octubre del 2022. Estamos preparando un evento académico de muy alto nivel con profesores nacionales y extranjeros, los cuales compartirán conocimientos y experiencias, teniendo como invitados por primera vez a Austria. Hasta el venidero, si Dios da salud. Ya nos despedimos porque ya nos vamos con mis compañeros. En estos tiempos de nuevos desafíos y cambios, los invitamos a seguirse cuidando y hacer caso de las autoridades sanitarias, para que todas las condiciones estén puestas y en octubre nos podamos reunir una vez más, recordando que en Veracruz y en México todos somos FEMECOT. Limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores.